La mutación monstruosa. Esta historia comienza cuando en el nuevo laboratorio de la compañía ARPG se decidió replicar los experimentos de Deborah y Esteria. Incluso utilizaron los rayos para medir la fuerza de ambas criaturas, pero esta vez serían supervisados directamente por el coronel Taylor. Además, se contrataría un equipo que estuviera más capacitado para el trabajo, y al igual que la última vez, Deborah era un ser completamente inofensivo, y Esteria era un ser más agresivo. Al principio, la situación parecía ser favorable para la compañía. Sin embargo, esta Esteria era más inteligente que las anteriores y encontraría una mejor manera de escapar. Incluso se encontraría con Deborah en algún punto, pero sus objetivos eran claros: decidiría escapar, incluso asesinando a varios del personal. Y fue ahí cuando utilizó un nuevo ataque que las Esterias anteriores no tenían, el cual era absorber la sangre del cuerpo de sus víctimas. Después del escape de Esteria, el nuevo equipo conformado por Max, George, Michael y Rick decidieron utilizar a Deborah, ya que al parecer Esteria se sentía confundida con su presencia. Afortunadamente, Esteria todavía se encontraba dentro de la jungla y sería atacada por un cocodrilo, pero utilizando sus habilidades de absorber la sangre de sus víctimas, lograría asesinar al cocodrilo. Mientras tanto, Michael, el cual era el científico e inventor del equipo, lograría ponerle un artefacto a Deborah, el cual permitiría ver su posición en todo momento. Y George, el cual era el rastreador del grupo, se encargaría de guiar a Deborah, y encontrarían el cadáver del cocodrilo que había atacado a Esteria. Gracias a George, Deborah lograría llegar a las alcantarillas, ya que a pesar de que tenía muy buen olfato, no sabía cómo moverse en ese entorno. En cuanto llegaron a las alcantarillas, Max, el cual era el experto en armas, guiaría al grupo, y al parecer, Esteria se percataría de su presencia. Pero Deborah trataría de protegerlos, ya que Esteria tenía la intención de asesinarlos. Sin embargo, al igual que las Déboras anteriores, no eran rival para Esteria. En cuanto el equipo llegó, trataron de ayudar a Deborah. Sin embargo, Esteria lograría derribar a Rick, el cual era el fuerte del grupo, pero Deborah lograría salvarlos nuevamente, y utilizando todo el arsenal que tenían, intentaron destruir a Esteria. Sin embargo, la piel de esta Esteria era demasiado gruesa, y lograría absorber la sangre de Deborah, aunque no por completo, pero utilizando una gran ballesta la cual había sido diseñada por el equipo, lograrían derrotar a Esteria. Finalmente, el equipo podía tomarse un descanso, y Deborah se encontraba en recuperación, pero Esteria despertaría en el helicóptero que se encontraba trasladándola de nuevo al laboratorio. La mutación monstruosa 2. Este caso comienza cuando Esteria despierta en el helicóptero que la estaba trasladando de regreso al laboratorio mientras Deborah se encontraba en recuperación. Fue entonces que Esteria asesinó a todos los tripulantes del helicóptero y provocó que este cayera dentro de un volcán, aunque aún no logró dar aviso al equipo, y dentro del volcán se encontraba un dragón femenino llamada Gearoid, la cual había sido utilizada como base para crear a la Gearoid que había sido creada en ARPG. Mientras tanto, en el laboratorio, el equipo decidió volver a llevar a Deborah a la misión, debido a que ya se encontraba recuperada y se encontraba emanando una extraña energía que las Déboras anteriores también tenían. Todo esto ocurría mientras Esteria se encontraba teniendo una batalla contra Gearoid, aunque terminaría huyendo. Al igual que la vez pasada, utilizaron a Deborah para rastrear al helicóptero y Esteria, aunque tuvo que quedarse en uno de los helicópteros por las altas temperaturas, y por lo mismo el equipo tuvo que usar trajes especiales para soportar las temperaturas. Dentro del volcán encontraron una caverna donde suponían que se encontraba Gearoid y Esteria, y en ese momento Gearoid aparecería y comenzaría a aniquilar a la mayoría del equipo, aunque Max, George, Rick y Michael lograron sobrevivir debido a que lograron esconderse. Fue en ese momento en el que Deborah lograría escapar del helicóptero, y sorprendentemente había adquirido la capacidad de soportar las altas temperaturas. Y cuando el equipo tenía una oportunidad de escapar, Esteria reaparecería para combatir una vez más con Gearoid, mientras el equipo escapaba, y Deborah aparecería y decidirían unirse para derrotar a Gearoid, la cual intentaba que nadie saliera vivo del volcán, aunque Esteria lograría hacerle un daño grave en una de sus alas, lo que hizo que Deborah lograra derribarla, así provocando que cayera dentro de la lava, muriendo al instante.
Después de eso, parecía que Esteria estaba en paz con Débora, aunque seguía odiando al equipo, así que sin perder tiempo decidiría atacarlos. La mutación monstruosa 3. Este caso comienza cuando una extraña roca aterriza sobre la selva de ARPG, al mismo tiempo que Esteria está a punto de atacar al equipo, pero Débora la detiene y Esteria la lastima. Sin embargo, decide no atacarla de nuevo y huye de la escena, pero Débora la sigue, y en el camino se encuentra con Wolf, el cual hasta la fecha se desconoce si pertenece a esta dimensión, pero se encontraba dentro del meteorito. Mientras tanto, el coronel Taylor organizó una misión que duraría meses para capturar a Esteria, la cual se encontraba escondida en una cueva pensando, ya que había adquirido conciencia. Sin embargo, Max se encontraría con Wolf en la selva y sería atacado, pero lograría escapar con pura suerte, y sin saberlo, se escondería en la cueva donde se encontraba Esteria, mientras su equipo descubriría el meteorito en el que Wolf había llegado a la Tierra. Pero mientras se encontraban analizando la extraña roca, serían atacados por Wolf. Mientras tanto, en la cueva, Esteria decidía si matar a Max o no. Afortunadamente, Débora apareció y la convenció de dejarlo. Mientras tanto, Wolf provocaba una masacre de militares y destrucción de propiedad de la compañía. Y debido a la gran destrucción, Max y Débora se darían cuenta y acudirían. Sin embargo, Wolf no se quedaría y se dirigiría a la ciudad. Pero Rick, George y Michael se encontraban todavía con vida y perseguirían a Wolf, no sin antes pedir refuerzos, y afortunadamente para Max, ellos lo encontrarían en el camino y se uniría a la búsqueda de Wolf. Pero lamentablemente, Wolf era más rápido y llegó a la ciudad antes que ellos, y terminaría asesinando a una pareja de pandilleros en los callejones. Sin embargo, Débora terminaría encontrando a Wolf, ya que se les había adelantado, y trató de tranquilizarlo, pero en ese momento, Wolf revelaría que su intención era extinguir a la raza humana para finalmente tener el respeto de sus padres, y que Débora solamente era un obstáculo, y procedería a atacarla, pero en ese momento aparecería Esteria, la cual sería derribada rápidamente. Afortunadamente, Max, George, Rick y Michael aparecieron y trataron de evacuar a la mayor cantidad de gente posible, aunque lamentablemente no pudieron salvar a muchos y terminaron siendo asesinados por Wolf. Aunque mientras ellos intentaban detener a Wolf, inesperadamente Débora ayudaría a Esteria mientras estaba recuperando, y ambas se unirían a ellos para derrotar a Wolf. Y después de un largo combate, el coronel Taylor aparecería junto con un ejército para acribillar a Wolf, y finalmente lograron matarlo. Pero lamentablemente, al coronel no le importó que Esteria haya adquirido conciencia y también comenzó a acribillarla. Pero Esteria no se iría sin antes derribar el helicóptero que la acribilló, y después de eso, moriría en los brazos de Débora, la cual parecía que había sido alcanzada por el fuego. Taylor estaba furioso, ya que sus nuevos planes para la compañía habían vuelto a fallar. Sin embargo, en ese momento aparecería un agente de la compañía, ya que necesitaba al nuevo equipo para otro caso. Lobos diabólicos. Licantropía. Se preguntarán, ¿qué es la licantropía? Para muchos puede significar un trastorno mental en el que el sujeto cree que tiene la habilidad de transformarse en lobo en la luna llena o a voluntad. Pero un hombre llamado Jonathan, que se encontraba explorando el bosque cercano del pueblo de ARPG, descubriría de la peor manera que la licantropía se trataba de algo peor que una enfermedad mental, ya que el pobre sujeto se encontraba siendo acechado desde la oscuridad por una mujer lobo que los habitantes del pueblo apodaban como la mujer de la luna llena. Sin embargo, tiempo después de los acontecimientos, se descubriría que su verdadero nombre era Amelia. Pero después de lo que pareció una eternidad, Amelia dejaría de estar en la oscuridad y se presentaría frente a Jonathan,
el cual trataría de escapar rápidamente, pero sería alcanzado por Amelia, y parecía que había sido asesinado, lamentablemente uniéndose a una larga lista de personas que habían desaparecido en los bosques sin que nadie se enterara. Pero sorprendentemente, Amelia no estaba sola, y se encontraba acompañada por un hombre lobo que los habitantes del pueblo apodaban como la Bestia. Aunque, al igual que Amelia, tiempo después se descubriría que su nombre era Steven. Y después de atacar a Jonathan, los dos licántropos se retirarían de la escena. Pero resulta que Jonathan no había muerto, y como era luna llena, comenzó a sufrir de una metamorfosis. Aunque la luna llena no se encontraba en su punto más alto, así que la metamorfosis no estaba al 100% todavía. Así que, en el transcurso de la noche, Jonathan cambiará todavía más hasta llegar a su forma final. Pero en ese momento, Jonathan solo pensaba en una cosa: venganza. Lobos Diabólicos 2. Después de que Jonathan haya sido transformado en hombre lobo gracias a la mordida de Amelia, en lo único en lo que pensaba antes de perder la cordura era en vengarse de la mujer lobo que lo contagió. Pero mientras la buscaba en el bosque antes de una gran tormenta, Steven, la pareja de Amelia, decidió hacerse cargo de Jonathan. Así que ambos tuvieron una sangrienta y feroz batalla en los pantanos del bosque. Pese a que Steven tenía una mayor experiencia en batalla, en un descuido Jonathan lograría hacerle un gran daño en el costado del rostro, y debido a que una tormenta se acercaba, un gran relámpago caería en el pantano, electrocutando y dañando gravemente a Steven. Pero Jonathan salió del agua antes que el relámpago cayera, por lo que se salvó de las grandes descargas. Steven estaba a punto de morir, pero no moriría sin antes amenazar a Jonathan, y le advertiría que su muerte no sería en vano, y Amelia lo encontraría y vengaría su muerte. Después de unos pocos minutos de la muerte de Steven, Jonathan comenzaría a sentirse peor, ya que era evidente que su metamorfosis comenzaría a empeorar dentro de unas pocas horas. Así que se retiraría de la escena, pero a la noche siguiente, Amelia encontraría el cadáver de Steven y juraría venganza. A partir de ese momento, esta situación era algo personal para ella. Lobos Diabólicos 3. Unas pocas horas después de la muerte de Steven, cuando la luna llena se encontraba en su punto más alto, la metamorfosis de Jonathan comenzaría a empeorar. Tiempo después se descubriría que si alguien nace siendo un hombre lobo, tendría forma de bestia toda su vida, pero si ese mordiera a otra persona, esa persona se convertiría en un hombre lobo toda su vida y no podría regresar a su forma humana. Pero si ese alguien mordiera a otra persona, la maldición se rebajaría y ese alguien podría tener forma humana, pero también forma licántropa. Y al parecer Jonathan fue mordido por una mujer lobo no natural, así que la mayor cantidad de tiempo podría tomar su forma humana, pero en este momento se encontraba descontrolado y un grupo de militares trató de acabar con él. Pero en ese momento, Jonathan no tenía control de sí mismo,
así que también atacó a los militares, y usaría sus habilidades para devorarlos uno por uno. Después de acabar con el pequeño grupo de militares, faltaban pocas horas para el amanecer, y Jonathan comenzaba a recuperar su cordura poco a poco, así que se dirigiría a buscar a Amelia para concretar su venganza. Pero lo que Jonathan no sabía era que Amelia se encontraba más cerca de lo que él pensaba, ya que también intentaba concretar su venganza. Lobos Diabólicos 4. Utilizando su nueva habilidad para olfatear, Jonathan encontraría el rastro de Amelia, el cual lo terminó llevando a una extraña cabaña abandonada en la mitad del bosque. Y tras examinarla un poco, se daría cuenta de que no estaba abandonada, y se trataba de la guarida de Amelia. Al parecer, en esa cabaña, Amelia escondía los cadáveres de sus víctimas para después devorarlos, y se percataría de que Jonathan se encontraba en ese lugar. Así que sin perder tiempo, los dos licántropos comenzaron a pelear para concretar su venganza. A pesar de las nuevas habilidades de Jonathan, no era rival para la experiencia en combate de Amelia, y a pesar de todo su esfuerzo, sería derrotado, y estaba a punto de recibir el golpe final. Pero en ese momento fueron acribillados por un grupo de soldados de la compañía ARPG. Mutación diabólica. Esta historia comienza cuando Jonathan había perdido la batalla contra Amelia y estaba a punto de recibir el golpe final, y en ese momento un grupo de soldados de la compañía RPG los acribillaron, pero al no ser balas de plata, continuaron con vida y Jonathan lograría escapar, pero Amelia había sido capturada. Y mientras tanto en la ciudad, se creía que Débora y Esteria habían sido consumidas por las llamas, y el coronel Taylor se encontraba furioso, ya que sus nuevas inversiones habían fracasado, pero se alegró cuando unos agentes de la compañía le pidieron ayuda a Max y a sus amigos para examinar a Amelia. Ella había recibido más disparos que Jonathan, y aparentemente su pulso estaba muy bajo, lo que hacía parecer que estaba muerta, pero sorprendentemente lograron encontrar el cuerpo de Esteria, y sorprendentemente para ellos, Amelia rápidamente se levantó y comenzó a atacarlos. Ellos intentaron neutralizarla con balas, pero era demasiado rápida,
y lamentablemente Michael, George y Rick fueron asesinados. Y mientras tanto Deborah, la cual al parecer había sobrevivido al incendio, decidió esconderse en el bosque. El mismo bosque en el que Amelia se encontraba escapando de los militares de la compañía. Y después del asesinato de sus compañeros, Max juraría venganza contra Amelia. Después del ataque de Wolf a la ciudad, la compañía se encontraba nuevamente en números rojos y el escape de Amelia solamente empeoró la situación. Y mientras tanto Deborah, que se encontraba completamente desconectada de la situación, se encontraba recuperándose poco a poco en el bosque. Pero desafortunadamente, Amelia decidió que ese bosque sería su territorio y al considerar a Deborah como una invasora, comenzaría a atacarla brutalmente, y solo se detuvo hasta que consideró que finalmente la había asesinado. Mutación Diabólica 2. Después de su corto encuentro con Deborah, Amelia se sentía extraña y por más carne humana que consumía, no estaba satisfecha. Mientras tanto, Jonathan había conseguido nueva ropa en la ciudad y se encontraba buscando a Amelia, pero tenía poco tiempo, ya que la noche siguiente sería luna llena, y a unos pocos kilómetros de Jonathan, Deborah sería encontrada por Max, pero en ese momento se encontraba acompañado por el coronel Taylor y algunos de sus soldados, lo que inmediatamente enfureció a Deborah, ya que todavía se encontraba resentida por lo que le habían hecho a Asteria. Y estaba dispuesta a atacar a Taylor, pero Max lograría tranquilizarla, diciéndole que necesitaban su ayuda. Sorprendentemente para Max, Deborah no había podido regenerarse correctamente de los ataques de Amelia, y a causa de su extraña mutación, comenzó a adquirir características licántropas. Y mientras examinaban a Deborah, Max, fuera del laboratorio, se encontraba rindiéndole respeto a sus amigos caídos, sin saber que a 1 kilómetro de distancia, Jonathan había encontrado a Amelia, la cual se encontraba teniendo una extraña y aberrante metamorfosis. Al parecer, la extraña energía que Deborah emanaba de su cuerpo había afectado su licantropía temporalmente, dándole características parecidas a Deborah. Cuando Jonathan se percató de la extraña transformación de Amelia y desconociendo su origen, comenzaría a huir, ya que se encontraba en desventaja, pero se encontraría con Max en el bosque, y Jonathan le avisó que Amelia se encontraba persiguiéndolo. Y desgraciadamente, en el laboratorio, la mutación de Deborah se encontraba empeorando y comenzaba a ponerse más agresiva. Mutación Diabólica 3. Jonathan había encontrado a Amelia, la cual se encontraba teniendo una extraña y aberrante metamorfosis. Desgraciadamente, en el laboratorio, la mutación de Deborah se encontraba empeorando y comenzaba a ponerse más agresiva. E inesperadamente, Max y Jonathan aparecerían, siendo perseguidos por Amelia. Y en el momento en el que Deborah se percató que Amelia se encontraba cerca, iría a buscarla. Al parecer, la pérdida de razonamiento de Deborah en ese momento era temporal, y consideró a Amelia como una invasora a su territorio, pero igualmente, Amelia consideraba a Deborah como una invasora, así que ambas tratarían de eliminarse mutuamente.
A pesar de sus nuevas habilidades, Deborah estaría perdiendo contra Amelia y el coronel trataría de aniquilarlas a las dos, pero sería asesinado por Amelia. Pero Max utilizaría un arma experimental que había sido diseñada por la compañía, con la cual habían logrado herir a Wolf, y que en este caso había funcionado bastante bien con Amelia, y Deborah aprovecharía el descuido de Amelia para arrojarle el láser que había sido diseñado por la compañía, pero en esta ocasión, en lugar de disparar energía, la absorbía. Pero en ese mismo momento, Jonathan comenzaría a transformarse en hombre lobo, y Max intentaría detenerlo antes de que perdiera la cordura, pero debido a que sus balas no eran de plata, no hacían nada contra Jonathan. Afortunadamente para Deborah, su extraña mutación había desaparecido, debido a que estaba a punto de amanecer, y la mutación de Amelia también había desaparecido, ya que el rayo absorbió toda la energía de Deborah que había absorbido. Mientras tanto, antes de perder la cordura, Jonathan le diría a Max que escapara, ya que él intentaría detener a Amelia. Finalmente, Jonathan perdería la cordura nuevamente, pero algo que nunca olvidaría sería su odio por Amelia, y afortunadamente para Max, lograría escapar antes de que las instalaciones del laboratorio explotaran. Al parecer, las malas acciones de Amelia finalmente terminarían, pero Max no sabía si Deborah había sobrevivido, ya que no había rastro de ella, aunque es probable que sí, ya que en muchos lugares se han reportado avistamientos de una criatura con sus mismas características.